Hola, hola. Pregunta 28 de Faximóvil, tercera edición. Es una pregunta relacionada a desplazamiento de funciones en las gráficas. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones, la g de x y la h de x, donde tenemos puntos homólogos. Eso es importante, son los puntos correspondientes de cada una. En el punto menos 1,4, este que está acá, y el 1,3 que está acá. Esos dos puntos son los que se corresponden entre sí. La función h de x, vamos a escribirlo aquí abajito igual, es netamente un desplazamiento de la función g de x, donde dice que vamos a tener un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Aquí es súper importante hacer la diferencia, que cuando nosotros hacemos sumas de constantes a las x dentro del paréntesis aquí de la función, estamos hablando de un desplazamiento horizontal en a unidades. Y cuando estamos hablando de una suma de una constante fuera de este paréntesis que engloba la g, o que está con x, es una suma o resta fuera del paréntesis, son movimientos verticales. Son movimientos de la función de manera vertical. Entonces, los movimientos que se le suman al x específicamente dentro del paréntesis son horizontales y los verticales son los que se suman fuera del x. En este caso, o no en este caso, en general, en los desplazamientos se cumple esto. Se cumple esto con los tipos de movimientos, en que los movimientos horizontales son contrarios al signo y los movimientos verticales van igual al signo. ¿A qué me refiero con contrario al signo e igual al signo? Si nosotros aquí tenemos un desplazamiento, porque lo que estamos haciendo aquí es desplazar la función g para llegar a h, porque decimos que h es el resultado de desplazar la función g en a unidades horizontalmente y en b unidades verticalmente. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Primero hay que notar que el movimiento que hay que formar para mover desde este punto a su homólogo o para mover de g a h tiene que tener dos unidades a la derecha, dos a derecha y uno hacia abajo. Porque para llegar del menos 1,4 al 1,3 hay que mover dos unidades a la derecha para pasar de menos 1 a 1 y una unidad hacia abajo para pasar de 4 a 3. Cuando hablamos de que los movimientos horizontales son contrarios al signo, voy a anotar aquí abajito, estamos hablando de que si nos estamos moviendo dos unidades hacia la derecha, o sea, dos hacia los positivos, entonces lo que se anota en la función es contrario al signo de ese movimiento. Si estamos moviéndonos dos hacia la derecha, entonces se tiene que representar con un x menos 2. Si nos movemos dos hacia la izquierda, entonces se hubiera representado con un x más 2. A eso me refiero con contrario al signo. Si es movimiento hacia los positivos, se expresa con un negativo. Si es un movimiento a los negativos, entonces se expresa con un positivo. Al contrario de los movimientos verticales, que cuando se hacen los movimientos verticales van igual al signo. O sea, si nos movimos uno hacia abajo para conseguir este punto de acá, entonces es menos 1 el que va acá. No hay que hacerle ninguna modificación a esto. Entonces, sabiendo que este es el desplazamiento que se le tuvo que hacer a la función para pasar de g a h, entonces con esto desprendemos que a es igual a menos 2 y b es igual a menos 1. Entonces, la suma entre a más b debería ser menos 3, que es la suma entre menos 2 y menos 1. Mucho ojo con esto de los movimientos. El movimiento horizontal siempre con el signo cambiado y el movimiento vertical es siempre con el mismo signo. Sabiendo eso, se les debería hacer rápida la pregunta. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda lo dejan en los comentarios. Estaré súper atento. Nos vemos en otra pregunta de Faximóvil, tercera edición. Chau, chau.